Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Nos alegra poder contar y darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a Carlos también. Nos alegra contar con su presencia el día de hoy. Las personas son lo más preciado para esta comunidad y quienes formamos parte de la organización nos comprometemos a fomentar un ambiente acogedor, seguro e inclusivo antes, durante y después de estas jornadas. Contamos con que te involucres a la par de hacerlo posible. Las sesiones de este evento serán grabadas y luego van a ser disponibilizadas para quien quiera participar del encuentro. El sistema dará aviso en cuando inicie la grabación, que ya ha iniciado. En caso que desees no aparecer en la grabación, te sugerimos puedas apagar la cámara previamente. Además, te proponemos que le des un vistazo al código de convivencia. Muchas gracias por escuchar y bueno, le damos la bienvenida a Carlos. Todo tuyo, Carlos. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días, tardes, noches a todos. Es un gusto, un gustazo estar aquí hoy en este Ágiles 2021 compartiendo con ustedes. Me encantaría, precisamente para darnos una idea de dónde están, si pueden poner en el chat, así como Luisina nos contó que estaba desde Argentina, en qué ciudad, en qué país están, y vamos haciendo un chequeo de ubicación geográfica. Tucumán, Argentina; Rafael, Argentina; Buenos Aires; Medellín; hola Lucho, Colombia; Bogotá, Perú; Sole desde Bélgica; Argentina, Bucaramanga. Bueno, yo estoy desde Medellín, hoy desde Medellín, Colombia. Me encanta esta diversidad de países y de culturas que vamos a compartir hoy. Veo algunos nombres, algunas caras conocidas, y me encanta conocer estas caras nuevas que probablemente no haya tenido la fortuna de encontrarme en otros escenarios. Hoy me acompaña, podría decir que dos de mis grandes amigos que están, yo me muevo un poquito, si pueden ver ahí atrás, logran reconocer esos dos personajes. A ver, alguien en el chat, el Principito. El Principito durante muchos años ha sido para mí un gran maestro, y quisiera empezar citando tal vez una de sus frases más famosas, pero que para mí tiene mucho sentido y está en uno de los capítulos más emocionantes y más ricos del Principito. Me voy a dar el permiso de leerlo literalmente. El zorro es uno de los grandes personajes del Principito y tiene una conversación muy, muy interesante, y pues dos de las frases que más me gustan están en ese capítulo. Quienes hayan leído el libro El Principito cuando eran niños, para mí eso fue hace mucho tiempo, pero lo he leído muchas veces en mi vida, y recién lo leí hace poco de nuevo. Y cuando el Principito y el zorro se estaban despidiendo, el zorro dice lo siguiente: adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Quiero agradecerle al Principito por esa frase y al zorro por recordarla en este momento. Voy entonces a compartir la pantalla. Y voy a empezar pues, presentándome un poco. Yo soy Carlos Palacio, agilista de corazón, aprendiz permanente. Tengo la fortuna de trabajar hace alrededor de 12, 13 años en una maravillosa empresa que me ha visto crecer, que se llama Pragma. Y hoy pues estoy siendo Agile Coach y recorriendo ese camino que para mí no terminará o no termina. Voy a contarles una anécdota, una historia. Creo que aquí hay uno de los protagonistas de la historia. No voy a contar los nombres, pero resulta que hace ya unos 5 años, tal vez 6, me enfrenté junto a otros amigos agilistas a un gran reto. Teníamos
ese reto de explicarle a un grupo de directivos de alto nivel en una organización que estábamos acompañando en un proceso de transformación ágil, qué es eso de la agilidad. Entonces esta historia tiene este nombre. ¿Qué es eso de la agilidad? Lo primero que hicimos como buenos agilistas y facilitadores fue precisamente facilitar entre nosotros una ideación en la que cada uno durante unos minutos también usamos time boxes como buenos agilistas. Debíamos escribir ideas alrededor de esa pregunta, ¿qué es la agilidad? En post-it independientes, también, como suele ser una buena práctica de facilitación. Y una vez terminó ese tiempo que acordamos para escribir todas esas ideas, llegó el momento de compartirlas y cada uno pasó muy ordenadamente, muy juicioso por el tablero, mientras iba explicando con propiedad todo ese entendimiento y todas esas ideas alrededor de qué es la agilidad. Al final teníamos algo parecido a lo que tenemos ahí detrás del título, una gran cantidad de ideas, muchos puntos de vista, diversos puntos de vista, cada uno tenía su recorrido, sus gustos, su perspectiva propia, que era la agilidad, y todos válidos por supuesto. Y si bien es cierto que al compartir nuestro punto de vista y al recibir con apertura el punto de vista de los demás, logramos tal vez ampliar cada uno nuestra perspectiva de lo que era la agilidad. Inevitablemente estuvimos navegando por esa zona de quejidos que plantea Kanner en su teoría del diamante de toma de decisiones participativa, una zona que está después de la divergencia, todas esas ideas empiezan a mezclarse, a viajar, a chocarse, a generar otras ideas. Sin embargo, no se veía cerca todavía ningún consenso. Tuvimos un buen rato ahí navegando. De repente, emergió en la conversación una de esas preguntas que hacen literalmente que la Tierra deje de girar. Alguien levantó la mano y dijo algo así como, bueno, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Entonces, se detuvo el mundo. Para no alargar la historia, al final, para enfrentar ese reto que teníamos con el grupo de directivos, decidimos o acordamos actuar desde donde nos sentíamos más cómodos y más seguros. Y diseñamos una serie de sesiones a manera de conversatorio alrededor del manifiesto del desarrollo ágil de software, del manifiesto ágil. Para todos nosotros era supremamente importante que este grupo de directivos no solamente entendieran mejor qué es la agilidad, sino que se vieran identificados y sobre todo que lograran o se comprometieran a seguir acompañando y tal vez un poco más todo este proceso de transformación ágil que ya llevábamos acompañando por un buen rato. Esas conversaciones durante esas sesiones pues fluyeron yo creo que bastante bien, logramos poner sobre la conversación comportamientos, situaciones, dificultades, miedos y yo creería que al final fueron muy efectivas esas conversaciones, logramos precisamente que lo entendieran un poquito mejor, por lo menos desde esa perspectiva que nosotros estábamos planteando y las cosas empezaron a andar diferente, mucho mejor. Sin embargo, yo me quedé con una idea, la idea de que debería haber probablemente una manera mucho más simple de entender y por supuesto de explicar esa pregunta que parecería tan simple, que es ¿qué es la agilidad? Entonces, luego, creo que fue a finales del 2017, si no estoy mal, tuve la oportunidad de asistir a un evento de la comunidad de ágiles de Latinoamérica,
de Ágiles Costa Rica, perdón, un evento nacional. Aprovecho para darles un saludo pues, a la comunidad que tanto aprecio, a Fer, a Fred, a todos los de la comunidad. Y resulta que mientras estaba escuchando absolutamente embelesado una charla que tenía el título de El corazón de la agilidad expandido, y que magistralmente estaba presentando, y aquí tenemos la protagonista, Sole Pinter, estaba presentándonos esa charla. Tuve uno de esos momentos, ajá, o sea, fue como una eureka. Regresó a mi mente toda esa historia de qué es eso de la agilidad. Y al mismo tiempo, como en una película de cámara lenta, fueron emergiendo un montón de piezas de rompecabezas, conceptos de agilidad, prácticas, herramientas, marcos de trabajo, charlas, en fin, una cantidad de cosas y otra cantidad de elementos que son comunes para nosotros en el día a día y que fueron creciendo y creciendo y creciendo en ese hambre de conocimiento, de aplicación de prácticas que yo venía teniendo desde hace mucho tiempo. Y me encontré como con esa gran cantidad de piezas de rompecabezas y entendí entonces que tenía ante mí, y aprovecho solo para agradecerte, el inicio de un gran aprendizaje. Y aquí entonces está para mí esa primera enseñanza que quiero compartir con ustedes y es siempre vuelve a lo esencial. Siempre vuelve a lo esencial. En un proceso de transformación y específicamente un proceso de transformación ágil, pues a menudo nos encontramos con un montón de planes, con un sinnúmero de temores, miedos, presiones por todos lados, entre muchas otras cosas que nos abruman y nos distraen. Entonces, volver a lo esencial para mí fue entender simplemente colabora, simplemente entrega, simplemente reflexiona y simplemente mejora. Y quiero hacer énfasis en esa palabra que antecede a estos verbos en imperativo que nos plantea el corazón de la agilidad. Simplemente. No, no nos enredemos, no volvamos a dispersar todas esas prácticas y demás. Volvamos a lo esencial. Luego, con otra pequeña historia que quisiera compartir con ustedes, que fue a finales de 2019, todavía estábamos en esa normalidad que tuvimos, esa vida que tuvimos antes de la pandemia. Estaba en las oficinas de Pragma, cuando todavía teníamos oficinas físicas. En una conversación con uno de mis grandes compañeros agilistas, mentor, coequipero, que es Pablo Mejía, y discutíamos precisamente acerca de cuál podría ser el camino hacia la agilidad. Sabemos que las expectativas y la presión por los resultados durante estos procesos de transformación ágil son bastante grandes normalmente. No sé si alguno de ustedes y aquí quisiera abrir un poquito de conversación para que no sea solo un monólogo. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de participar o acompañar un proceso de adopción o de transformación ágil en una empresa, bien sea pues en sus propias empresas o acompañando a otros clientes? Y levantan la mano o me pueden poner un mensajito en el chat. Luciana levantó la mano. Hola, Carlos. ¿No? Lucho es culpable de todos los cargos, dice por aquí. Normalmente, ¿qué preguntas nos hacen, sobre todo los directivos y los patrocinadores en esos procesos de transformación? ¿Qué preguntas les hacen recurrentemente? Alrededor de
sé, esa presión por los resultados y esas expectativas que tienen. Comenta por chat Luciana que está actualmente en una organización, en la transformación de una banca y que resulta muy compleja. ¿Para cuándo somos ágiles? Dice Lucho ¿Para cuándo Salazar. somos ágiles? ¿En cuánto tiempo ver ¿Cuánto me va a resultados? Dices que costar? en cuánto me va a Dice Juan costar. Carlos. ¿Cuánto Sí. me va a costar? ¿Cuánta gente se va a ir? No, son preguntas duras, difíciles de confrontación. Esas preguntas como, ¿ya somos ágiles? ¿O cuándo vamos a ser ágiles? A mí me plantean una paradoja. Y quiero compartir esa paradoja con ustedes. Es la de recorrer un camino que no tiene fin. Recorrer un camino que no tiene fin. Para mí la agilidad no es algo que simplemente se alcanza. Ya somos ágiles, hagamos una fiesta, digamos que ya somos ágiles. Para mí la agilidad es algo que permanentemente se consigue y paradójicamente creo que nunca se consigue y creo que no existe un estado de ya llegamos al final de la agilidad. Sin embargo, para mí también es importante entender y ayudar a entender en la medida de lo posible a quienes me rodean que los beneficios de la agilidad están precisamente en el camino, en el recorrer en el camino, no es al final del camino como aquella leyenda de la olla que tiene moneditas de oro al final del arco iris. El beneficio está al final del camino. Entonces, la pregunta que siempre surge y que lo conecto con la historia que empecé a contarles ahora es, ¿cuál es ese camino? ¿Cómo recorrer ese camino? ¿Cómo ayudarle a otras organizaciones a entender cuál es el camino y cómo recorrerlo? Entonces, en esa conversación con Pablo, discutíamos precisamente acerca de cuál podría ser ese camino hacia la agilidad y cómo nosotros podríamos seguir acompañando más eficazmente a nuestros clientes y a nuestra propia empresa a recorrerlo. Y como de costumbre, pues dejamos salir infinidad de ideas. También en post-it y en un tablero, conceptos, modelos, charlas, talleres, muy parecido a esa ideación que les comenté en la historia anterior. Y entre tantas ideas estaba el corazón de la agilidad. No podría decir que fue así literalmente, pero trato de recordar ese momento y creería estar viendo que ese post-it estaba sobresaliendo entre los demás, como si estuviera brillando, estuviera latiendo como un corazón. Probablemente no pasó así, pero me gustaría verlo así para conectarlo un poquito con la historia. Entonces decidimos explorar un poco más, haciendo un recorrido precisamente por el corazón de la agilidad expandido, inspirado en la historia anterior. Y nos encontramos algo así como una cantidad de factores comunes, cosas que tenían que ver con otras relaciones y pues no hicimos un ejercicio pues de análisis sistémico ni mucho menos, pero sí encontramos empezamos a ver que algunas de esas cosas se estaban relacionando. Entonces, empezamos a contrastar las ideas que teníamos ahí con el corazón de la agilidad, con muchas experiencias previas que habíamos tenido con equipos, acompañando algunas organizaciones en transformaciones ágiles. Y al final, imagínense que cada cosa que habíamos hecho inevitablemente nos llevaba a una o a varias de estos imperativos. O nos llevaba a colabora más, o sea, con esto podemos colaborar más. Nos llevaba a entrega o mejor, o más frecuente, o
aprende más de las entregas. Empezamos a encontrar que se relacionaba no solamente con esos verbos en imperativo, sino con muchos de esos elementos de la primera expansión del corazón de la agilidad, y también se repetían muchas cosas de la tercera expansión de la agilidad. Quienes no hayan visto el corazón de la agilidad expandido, los invito a que lo saboreen, reflexionen y saquen también sus propias enseñanzas a partir de él. Nos invitaba también a reflexionar más o a mejorar más o mejor. Entonces, comprendimos que esos 4 elementos podían ser mucho más que un camino. Y aquí voy a volver a citar inevitablemente a Alistair y a Sole, que tengo entendido que el concepto o el entendimiento del corazón de la agilidad como una brújula vino de una charla de Sole. Voy a reiterar el agradecimiento, que pena que estás aquí, pero entonces te voy a agradecer de nuevo por haber puesto esa brújula en el camino de muchos de nosotros. Gracias. Es una brújula. Entonces, después me puse a reflexionar. Yo soy bastante reflexivo y esa parte del corazón de la agilidad para mí es fundamental. Yo ya venía siendo reflexivo desde chiquito. Esa reflexión me llevó a esta frase: una brújula por sí misma no te lleva a ninguna parte, solo te muestra la dirección, pero el hecho de tener clara la dirección no te garantiza que vas a llegar a ninguna parte. Soy yo quien decide caminar el camino, es el equipo quien decide caminar el camino, es la organización quien decide ponerse en acción. Y para cada uno, bien sea el individuo, el equipo, el área, la organización, podrá tener caminos diferentes, a pesar de que la dirección sea la misma. Entonces, de aquí emerge la segunda enseñanza que he logrado sacar a partir de esta reflexión, y es que la acción debe ser permanente. Cuando hablo de acción, no necesariamente significa o solamente significa movimiento. Lo voy a volver a traer ahorita en otra reflexión. La acción debe ser permanente, siempre mirando la brújula, porque la acción sin dirección pues, nos puede llevar, como diría Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, en esa conversación entre el gato y Alicia. No lo voy a decir en las palabras textuales de Lewis Carroll en su libro, sino que lo voy a decir de una manera más coloquial, como lo decimos aquí en Colombia. Si no tienes claro para dónde vas, cualquier bus te sirve. Entonces, la acción por sí sola, pues no es una condición necesaria, pero no es suficiente. Necesita la brújula, pero necesita la acción. Ambas son condiciones necesarias, pero no suficientes. Entonces, esta segunda enseñanza nos invita a caminar nuestro propio camino. Yo, en mi experiencia, en todos estos años de agilidad y antes de haber tenido la fortuna de encontrarme con la agilidad en el camino, me he visto absolutamente inmerso en la acción, en lo operativo, en la tarea, en las prácticas puras y duras. Algo así como, no sé si alguna vez se ha sentido así, como un hamstercito que está andando y andando y andando a toda velocidad. Y siento que mientras más me muevo, menos avanzo. Como cuando uno ve en las películas que hay alguien atorado en una arena movediza. Mientras más se mueve, pues peor. También he tenido la oportunidad de ver ese comportamiento en algunos equipos en algunos momentos. Terminan el día absolutamente cansados de todas las tareas que hicieron, pero sin ningún brillo en los ojos, sin haber logrado nada. Un montón de historias de usuario, pues si hablamos de historias de usuario y de un sprint en Scrum, un
un montón de tareas empezadas, pero ninguna terminada, un montón de bloqueos y el desespero. Esto me ocurre con frecuencia y creo que a muchos de nosotros nos ocurre con frecuencia que estamos inmersos en esa acción. Por eso es importante hacerle caso a este símbolo. Detente. Detente es un llamado a pensar que frecuentemente es necesario parar, detenerse un momento, observar, obtener datos, hechos, revisar incluso nuestras propias emociones, cómo me estoy sintiendo, cómo nos estamos sintiendo como equipo. Ese trabajo introspectivo también es importante. Nuestras motivaciones, los resultados mismos del equipo en el día a día, en los sprints. Y luego de detenerse, pues aquí viene la siguiente palabra importante para mí, porque no se trata simplemente para respirar, tomar aire y volverse a montar a la rueda del hámster. Detente para reflexionar. A partir de todo eso que acabas de observar, de todos esos hechos, reflexiona de tal forma que puedas darle espacio a la emergencia, a que emerjan nuevas posibilidades de acción para continuar con tu camino, para poder o pivotar, o cambiar de rumbo, cambiar de actividad. Yo lo puedo decir por mi propia experiencia. Siempre que le he hecho caso a esta señal de pare y he reflexionado a partir de, luego de haber observado, de haber mirado todo eso, siempre he logrado encontrar nuevas posibilidades. Entonces, viene acá la tercera gran enseñanza que me ha dado en estos procesos de transformación del corazón, y es detente y reflexiona. Y detenerse también puede ser considerada como una acción, que tú decides detenerte. Te detienes con un objetivo claro, observas, percibes, reflexionas y actúas en consecuencia. Muy inspección de adaptación. Entonces, esto lo podemos hacer como individuos, por supuesto, pero también como equipos, como organización, cualquiera que sea el contexto en el que estemos hablando en un proceso de transformación, siempre será una buena idea tomar esta enseñanza y llevarla a la práctica, porque una cosa es la enseñanza y otra cosa es lo que haces con ella. Entonces, a partir de acá, podrías tomar la segunda enseñanza como referencia. La acción debe ser permanente. Bueno, ya para ir cerrando las enseñanzas, la última tiene que ver eh, con ese camino recorrido. Cada paso de ese camino recorrido en una transformación, podríamos ponerlo en el contexto de una transformación ágil o de pequeñas transformaciones individuales o la transformación que va llevando un grupo de personas hacia su camino, hacia un equipo de alto desempeño, pónganle el apellido que quieran a la transformación, siempre parte de cierto nivel de incertidumbre. Y yo creería que ni siquiera es cierto nivel de incertidumbre, sino un alto nivel de incertidumbre. No hay certeza de lo que vayamos a hacer resulte siendo exitoso. Ojalá estuviéramos todavía en esa época en que la certeza y la certidumbre era parte de la conversación de cada día. O sea, ya no existe. Estamos inmersos en una gran incertidumbre. Lo que funciona en un equipo puede que no funcione en otro. Lo que funciona si estamos acompañando, por ejemplo, un proceso de transformación, citando, no recuerdo el nombre, quien está acompañando un banco en este momento, lo que funciona en un banco puede ser inútil en otro banco, o puede ser inútil en otra industria. Lo que funcionó ayer puede que no sea tan efectivo mañana, precisamente porque el contexto está cambiando permanentemente y cambiando cada vez a
una velocidad que nos da esta dificultad alcanzar a detenernos y poder percibir qué está pasando con esos cambios. Ser conscientes de que, además de que el entorno está cambiando permanentemente, pues estamos navegando en una complejidad y estos elementos que componen los sistemas complejos en los que estamos inmersos, pues son eso, componentes de un sistema complejo. Las interacciones entre esas componentes del sistema tampoco son predecibles y nos queda entender que no podemos confiarnos para nada en esas recetas de copiar y pegar. Bueno, ya tengo aquí el paso 1, el paso 2 que no funcionó acá, entonces voy a copiar y pegar este paso 1, paso 2, paso 3 que no funciona acá. Debemos volvernos maestros en la observación del contexto, en el entendimiento de ese contexto que está cambiando tan rápidamente. Yo creería que esa sería una de las grandes capacidades que debemos seguir desarrollando permanentemente y decidir a partir de ese entendimiento del contexto experimentar. No tenemos la receta, tenemos una gran cantidad de ingredientes, por supuesto, sabemos una gran cantidad de técnicas para mezclar los ingredientes. Pensando un poquito en el cine del chef, pero cada comensal es diferente, cada mesa que estamos atendiendo es diferente. Entonces, también debemos, a partir del entendimiento de lo que significa la experimentación, debemos ser conscientes de que algunos de esos experimentos van a ser exitosos, maravillosos, pero también algunos de esos experimentos van a fallar. Y el ser exitoso o fallar dependerá en gran medida de las expectativas de resultado y la hipótesis que yo esté probando con ese experimento. Entonces, independientemente del resultado del experimento, el hecho de experimentar siempre tiene unas grandes posibilidades de aprender y de encontrar algo que modificar. Entonces, si el plan A no te funcionó, adivina qué pasa. Algo aprendiste. Debemos partir de esa base. Pero a partir de la finalización de un experimento, haz lo mismo. Detente, reflexiona, aprende y prueba el plan B. Y después del plan B, si el plan B no funciona, detente, observa, reflexiona, aprende y prueba el plan C. Y así sucesivamente. Y aquí está la última enseñanza. A partir de esa experimentación. Yo amo el abecedario por esto. El abecedario tiene 27 letras. No te quedes con el plan A, ni te quedes llorando sobre la leche derramada si es que el plan A no funcionó. Siempre habla una posibilidad de plan B, de plan C, y si ese plan A, plan B, plan C, además es construido a partir de buenas conversaciones con diferentes puntos de vista, invitando la diversidad de opiniones de una manera colaborativa, creyendo profundamente en ese concepto de inteligencia colectiva, pues probablemente las probabilidades de éxito de los siguientes experimentos van a ser mayores. Recapitulando un poco, estas son las mis cuatro grandes enseñanzas, no diría que las únicas, que seguiré aprendiendo, pero fueron las que surgieron de este proyecto de reflexión al que me invitó el título de esta charla. Yo puse el título y dije, pues voy a sentarme a reflexionar a ver qué he aprendido en todos estos años y emergió esto. Entonces, siempre vuelve el esencial, la acción debe ser permanente, detente y reflexiona, y el abecedario tiene 27 letras. Quisiera pararme al final en estos minuticos en la palabra reflexiona. Invitarlos a ustedes precisamente a que en unos segundos o si ya han logrado reflexionar algo durante esta conversación, compartamos un poquito
qué reflexiones les generan y qué invitaciones a la acción pueden llevarse de esta conversación. Entonces, pueden levantar la mano, conversar en el chat, como quieran. ¿Quién quiere ser ese primer valiente que quiere compartir? Todos sí las invitamos a abrir micrófono o levantar la mano. Nos quedan 10 minutos todavía de esta sesión, así que bienvenido al diálogo colaborativo. Don Carlos. Juan Andrés Ochoa, ¿cómo estás? Juan Andrés, qué gusto verte. ¿Cómo va mi hermano? Muy bien. Ve, ¿sabes qué necesitamos para reflexionar? Y es muy escaso. Separar el tiempo para reflexionar como una tarea fundamental. Y casi que poner el slot en el calendario y decir, este tiempo es para reflexionar, porque no lo tenemos nunca. Y esa es una de las tareas más prioritarias. Me encanta. Es como si en el desarrollo, es como si para nosotros eso fuera la deuda técnica. Si en un proceso de software no se hace ponerle atención a la deuda técnica o no se hace una retro en agilidad, ninguno de los dos existe. Pero no lo aplicamos en nosotros mismos. Hay que aplicarlo en nosotros mismos también. Sí, señor. Esos espacios son fundamentales en el día a día. Al final del día, me hiciste acordar de algo que le aprendí a Lisa Atkins en su libro maravilloso, Coaching Agile Teams, y es una reflexión al final de la semana acerca del valor que generé como coach esta semana. Entonces es un espacio al final de la semana donde uno escribe, porque nuestro valor como coaches o como Scrum Masters o como agilistas a veces está muy detrás de bambalinas, y al final quien está consiguiendo los resultados es el equipo, es el proyecto, y hacer esa reflexión de cuál fue mi valor entregado es muy bacán. Y lo otro, ya que pones ese tema en la conversación, es también como facilitadores, nosotros tenemos la responsabilidad de diseñar esos espacios de cualesquiera que sean esos espacios, una retrospectiva, una planning, una conversación. En el diseño siempre es una buena idea, y esto me lo recomendó en algún momento Martina Laimo, hacer una mini retro de todas estas cosas. ¿Qué tal si dentro del plan de la retro, los últimos 5 minuticos hacemos una retro de la retro? ¿Qué tal si, no necesariamente en la daily, pero después de la planning hacemos una mini retro de la planning? Después de facilitar un taller, hacemos una mini retro de esa facilitación del taller. Y esos son espacios de reflexión en equipo acerca del proceso, acerca de los resultados, y puede emerger en cualquier momento la necesidad de reflexionar como equipo. Entonces, como líderes del equipo, como facilitadores, cualquiera que sea el rol, siempre hay, a partir de la observación, yo me puedo estar dando cuenta, por ejemplo, que el ambiente está tenso. A veces uno entra, cuando solíamos entrar a donde estaban los equipos juntos, como hace mucho rato, no, hace 2 años no tengo la oportunidad de convivir físicamente con equipos. No sé si lo han notado, que el ambiente es denso y parece que diera tajada. Entonces, eso te dice, venga, reflexionemos al respecto. Otra pregunta. Sí, Carlos, 2 manos más levantadas y nos quedan Bueno, 5 minutitos. Bevinar dale. Vázquez y luego Marie. Carlos, excelente, muchas gracias. Creo que me quedo con una reflexión para Juan y una para lo que tú decías. Juan, recuerda que lo que estamos cambiando son hábitos y la reflexión se incorpora como un hábito, ¿sí? Parte de empezar el hábito es ponerlo en la agenda. Listo, entonces ponlo en la agenda. Creo que ese es probablemente esa agenda que plasmas afuera muchas veces se mapea dentro de nuestro cerebro y empieza a hacer la reflexión un acto continuo y permanente, simplemente porque asumimos una posición de observador crítico de nuestra existencia. Carlos, cuando llamas a la acción, yo creo que ese es el gran poder que efectivamente involucra, o sea, la acción genera resultados. Acción genera resultado. Entonces, si lo conectamos con lo anterior, yo tengo un vicepresidente que en estos días me dijo, Weimar, reflexión sin acción es una aberración.
Eso me lo dijo No un va a robar esa, vicepresidente no va a así con robar esa esa frase. vehemencia, ¿sí? Reflexión sin acción es una aberración y me dejó ver realmente impactado. Muchas gracias por la charla, muchas gracias. Y Juan, Gracias a ti. Juan Andrés, creo que sí, efectivamente el hábito de la reflexión es bien bonito. Gracias, Weinar. María, Algo cortito. Me trajo a la analogía de el pintor cuando mira su obra, que tanto está de encima. Hay un momento que se echa para atrás y mira su obra de arte si está encaminada o no. Así que nada, el paso a la reflexión es fundamental para continuar en el camino que tenemos planificado. Gracias, muy linda la charla. Voy a llevar esa imagen de la obra de arte y muchas gracias por compartir. tenemos 3 minutitos más. Aprovechenlo como quieran. Aprovechémoslo. Quisiera que en estos 3 minutos los protagonistas fueran ustedes. Para agradecer inmensamente a Carlos y a todos los espacios de este evento. La verdad es que han sido una maravilla. Me permito felicitar a todos los organizadores, la energía, la felicidad, todo el entusiasmo que se ha transmitido en todo. De verdad que ha sido maravilloso. Entonces quisiera aprovechar estos segundos. De verdad que muchas gracias. Muy emocionada. Bueno, muchas gracias. Carlos, hay otra reflexión que de hecho me tuvieron que hacer coaching a mí de una furia que me dio hace como 2 meses. Y es que a veces cuando nos critican y no tenemos la humildad suficiente para verlo, por ejemplo, que nos critique alguien de algo tan lejos como PMI o alguien que es un novato o alguien o un cliente, y darnos cuenta que cuando nos critican nos están mostrando puntos ciegos de nosotros que puede que nos parezcan absurdos o puede que nos parezcan irrelevantes o puede que nos parezcan injustos, o como, ve, que me va a criticar si no ha hecho nada, viene a una retro sin haber hecho nada, se desaparece 3 meses y viene a criticarme si yo he hecho 3 meses mucho. Pero tenemos que tener la humildad para decir, ve, es que me está mostrando un punto ciego, y aunque me parezca injusto, es un punto ciego, entonces lo tengo que recibir bien, y eso hace parte de la reflexión, pero es súper duro, porque cuando le han metido todo a algo, tú dices, hey, ¿quién es este para criticarme? No, sí lo es, te está mostrando un punto ciego. Eso me parece que enroca muy bien con lo que acabaste de decir. Requiere, yo siempre me lo imagino, Juan, con que dentro de esa crítica siempre hay una pepita de oro, pero cuando está en forma de crítica no la vemos. Entonces recibe esa crítica con amor, te limpias con calma, reflexionas, y mientras vas limpiando va emergiendo esa pepita de oro que es el mensaje detrás del mensaje. Y al final encuentras que con esa pepita de oro podrás hacer un montón de cosas, pero si te quedas con la idea de que lo que ocurrió fue que te tiraron un pedazo de carbón, dentro del pedazo de carbón hay un diamante que no habías descubierto, ese es el punto ciego. Muchas gracias por traerlo a la conversación. Las 3 listas, ¿cierto? Bueno, Lo que creo- yo sé que no sé, lo que el otro me dice que yo no sé y lo que ninguno sabemos, ¿cierto? Ahí habitamos en ellas. Bueno, chicos, creo que estamos ya en tiempo, ¿verdad? Sí, hemos culminado. Ricardo, muchas Muchísimas gracias Carlos, a todos por todo tu ustedes. apoyo, y a ustedes un abrazo muy grande y espero que nos veamos pronto. Y que, no sé, den un pasito ahorita, o sea, no esperen hasta el lunes, Sí, ya voy a abrir el slot. cualquiera que sea. Vale, gracias, Carlos. Un Chao, abrazo. chao. Gracias, Carlos. Gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Un abrazo. Muchas Muchas gracias, Carlos.